La Guerra del Rif, historia y conflicto. Introducción histórica. La Guerra del Rif fue un conflicto que tuvo lugar entre 1909 y 1927 en el norte de Marruecos, donde España y Francia se enfrentaron a las tribus rifeñas lideradas por Abdelkrim. España había establecido su protectorado en la región tras la Conferencia de Algeciras en 1906, pero pronto se encontró con una fuerte resistencia por parte de los bereberes, que rechazaban la ocupación extranjera. La guerra alcanzó su punto álgido en 1921 con el desastre de Anuel, una de las peores derrotas militares en la historia de España, donde miles de soldados murieron en una retirada caótica. El conflicto fue una muestra de las deficiencias del ejército español, caracterizado por una mala organización, corrupción en la cúpula militar y una falta de preparación para la guerra en un terreno hostil. A pesar de los intentos de pacificación, la guerra se prolongó hasta la intervención conjunta de España y Francia en 1925, que llevó a la rendición de Abdelkrim en 1927. Tras esta breve introducción te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás y formar parte de esta comunidad de curiosos que estamos formando. Reclutamiento y llegada a Marruecos. El reclutamiento de los soldados españoles para el Rif se realizaba mediante el sistema de quintas, donde los jóvenes de familias pobres eran llamados al servicio militar obligatorio. A diferencia de los hijos de familias adineradas, quienes podían pagar una cuota para evitar el servicio, los menos privilegiados no tenían otra opción que enrolarse. El viaje hacia Marruecos se realizaba en barco, llegando a enclaves como Melilla o Ceuta, donde eran destinados a diferentes destacamentos. Al llegar, el impacto del paisaje seco, las altas temperaturas y la hostilidad de la población local hacía que muchos se dieran cuenta de que estaban en una guerra muy distinta a lo que imaginaban. Condiciones de vida en el frente. Los soldados vivían en campamentos improvisados o en fortines mal equipados para resistir los ataques rifeños. La falta de agua potable, la escasez de alimentos frescos y las enfermedades como la disentería y el paludismo eran problemas constantes. La dieta consistía en pan duro, conservas y algo de carne seca, lo que provocaba desnutrición y debilitaba a los combatientes. La higiene era casi inexistente, con escasas oportunidades para lavar la ropa o el cuerpo, lo que fomentaba la aparición de piojos y otras plagas. El clima era otro enemigo, los días eran sofocantes y las noches frías, lo que dificultaba el descanso. Los soldados tenían que dormir con un ojo abierto, ya que los rifeños eran maestros en la guerra de guerrillas y realizaban ataques nocturnos. La amenaza rifeña y el miedo constante. Los soldados españoles se enfrentaban a un enemigo que conocía perfectamente el terreno y empleaba tácticas de guerrilla altamente efectivas. Los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, sabían cómo emboscar patrullas, cortar suministros y atacar fortines de manera sorpresiva. La emboscada era el máximo temor de los soldados españoles. Muchas veces, las columnas que se aventuraban fuera de sus posiciones eran atacadas desde las alturas, sin posibilidad de defensa efectiva. La lucha cuerpo a cuerpo era feroz, y la captura por parte de los rifeños podía significar una muerte atroz o una vida en cautiverio con tratos brutales. El desastre de Anuel en 1921 fue un ejemplo claro de esta realidad. En aquel episodio, miles de soldados españoles murieron en una retirada caótica, donde la desorganización y la falta de líderes preparados llevaron a una masacre. El pánico, el calor y la falta de agua hicieron que muchos soldados simplemente colapsaran antes de llegar a una posición segura. La moral y la camaradería. A pesar de las dificultades, los soldados desarrollaban un fuerte sentido de hermandad. Compartían lo poco que tenían y se apoyaban mutuamente en los momentos de mayor tensión. Sin embargo, la moral solía estar baja debido a la falta de incentivos, el alto riesgo de muerte y la sensación de abandono por parte del gobierno. Las noticias de la península sobre la falta de apoyo y los escándalos de corrupción en la cúpula militar aumentaban el resentimiento entre los soldados. Muchos se sentían utilizados en una guerra que solo beneficiaba a políticos y empresarios con intereses en Marruecos. El fin de la guerra y el regreso a casa. Para quienes lograban sobrevivir, el regreso a España era agridulce. Muchos volvían con traumas severos, mutilaciones o enfermedades crónicas. Además, no siempre eran recibidos como héroes, la sociedad española estaba dividida respecto a la guerra, y muchos veteranos encontraron indiferencia o incluso rechazo.
En conclusión, la vida de un soldado español en la Guerra del Rif fue extremadamente dura, marcada por el miedo constante, la falta de recursos y la lucha contra un enemigo feroz. La guerra dejó una profunda cicatriz en España, demostrando las consecuencias de un conflicto mal planificado y peor ejecutado. ¿Y a ti qué te parecería ser un soldado en esta parte de nuestra historia? Puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios, así como proponer temas que te gustaría que tratásemos en futuros vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte y dar like si te gustó. Un saludo y hasta el próximo vídeo.